A mediados de 2018, Google actualizó las imágenes de Street View en el municipio de Ecatepec de Morelos, México. Entre miles de nuevas capturas, hubo una que pasó desapercibida, un lote vacío, sin nada especial, solo maleza crecida y algunas bolsas de basura por el terreno. Parecía solo eso, basura, pero lo que esas bolsas ocultaban era algo mucho más oscuro. La verdad comenzó a emerger cuando la policía local investigaba una serie de desapariciones inquietantes en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar, mujeres jóvenes, con pocos recursos, vulnerables, y en cada caso, los últimos mensajes y llamadas registrados antes de su desaparición eran con la misma persona, una mujer de 28 años llamada Patricia Martínez. Vivía en una casa a solo 100 metros de ese terreno baldío, junto a su esposo, Juan Carlos Hernández, de 33 años, y sus 4 hijos. La pareja se ganaba la vida vendiendo ropa, comida y joyas frente a su casa. A simple vista, parecían una familia común, casi invisible para el resto, pero las autoridades ya los tenían en la mira. Llevaban semanas vigilándolos, convencidos de que tras esas paredes ocurría algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar. El 4 de octubre, los investigadores vieron a la pareja caminando tranquilamente por la calle, empujando un carrito para bebé. Sospechaban que dentro llevaban a la hija de Nancy Huitrón, una mujer de 28 años que había desaparecido semanas atrás, junto con su bebé de apenas 2 meses. Con la esperanza de evitar una tragedia, los agentes intervinieron de inmediato. Detuvieron a Patricia y a Juan y revisaron el interior del carrito, pero lo que encontraron dentro no fue una bebé. Eran los restos desmembrados de una mujer. La pareja no paseaba, se dirigía al mismo lote baldío con la intención de deshacerse, una vez más, de la evidencia de su crimen. Pero lo que vino después fue el verdadero rostro del horror. Al registrar la vivienda, los agentes encontraron una escena escalofriante. Restos humanos, docenas, desmembrados, guardados en el refrigerador como si fueran carne cualquiera, envueltos en bolsas de plástico y algunos sepultados en bloques de cemento. Las bolsas de cemento apiladas en la casa coincidían exactamente con las que estaban tiradas en aquel terreno olvidado. Poco después de ser arrestado, Juan lo confesó todo, y lo que reveló dejó claro cuán profundamente retorcida era esta pareja. Aseguró que él y Patricia habían asesinado a casi 28 mujeres desde 2012, incluida la hija de 13 años de uno de sus vecinos. Su método era siempre el mismo. Engañaban a mujeres pobres y vulnerables con promesas de ropa gratuita o empleos bien pagados. Pero tras cruzar la puerta de esa casa, lo que venía era una pesadilla. Las mataban con una crueldad indescriptible. Después, ocultaban los cuerpos en bolsas de plástico o los enterraban en bloques de cemento. Y lo más perturbador aún estaba por salir a la luz. Patricia confesó que cocinaba partes de las víctimas y se las comía. Incluso llegó a alimentar con ellas a sus perros. Pues dice que la mata, que le da aquí, le da acá, y pues que la lleva al baño y que la descuartiza. Dice su esposa que pues cuando ella ve, pues ya su esposo con las piernas de mi hija las estaba fileteando y que salió como 1 kilo de bisteces de las piernas de mi hija y que pues días después se las comieron asadas. Pero lo verdaderamente escalofriante no fueron solo los crímenes, sino la absoluta falta de remordimiento. Juan declaró sin titubear que odiaba a las mujeres y que si alguna vez tuviera la oportunidad, lo haría de nuevo. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. ¿Por la voz, por Dios o por...?
Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Lo único positivo en medio de tanta oscuridad fue que la bebé, Valentina, logró sobrevivir. Había sido vendida por Juan y Patricia a otra pareja por poco más de $700. Los compradores fueron arrestados poco después y la niña fue rescatada sana y salva. Hoy está al cuidado de su abuela materna. En cuanto a Juan y Patricia, fueron declarados culpables de múltiples feminicidios, trata de personas y otros crímenes atroces. Hoy siguen tras las rejas, cumpliendo una condena que suma casi 350 años de prisión. Y mientras tanto, las madres de las víctimas siguen alzando la voz, cargando un dolor que ninguna sentencia podrá reparar. Yo lo quisiera matar con mis propias manos, la verdad. Hacer lo que sufra. Que sufrió mi hija. La muerte sería premiarlos. Es que vivan ahí el resto de su vida. Porque no merecen salir. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo? En octubre de 2024, un coche de Google Street View recorría las tranquilas calles del pequeño pueblo de Tajueco, en la provincia española de Soria. Una imagen captó a un hombre cargando una gran bolsa blanca en el maletero de su auto. Podía parecer cualquier cosa, pero la forma era demasiado parecida a la de un cuerpo humano, y, lamentablemente, lo era. Dentro de esa bolsa estaban los restos de Jorge Luis Pérez, un cubano de 32 años, desaparecido desde noviembre de 2023. Días antes, Jorge envió un último mensaje a su familia. Decía que se iba de Soria, donde vivía con una mujer que había conocido, y que ya no volvería a usar ese teléfono. Uno de sus primos, que vivía en Zaragoza, encontró el mensaje extraño. Algo no cuadraba. Así que decidió alertar a la policía. A pesar de todos los esfuerzos, la policía no encontraba ninguna pista. No había testigos, ni cámaras de seguridad, ni rastro alguno de Jorge. El caso se enfrió por completo y así permaneció durante meses, hasta que en noviembre de 2024 ocurrió algo inesperado. Uno de los investigadores encontró unas imágenes captadas por un coche de Google Street View. Y ahí, en plena calle de Tajueco, aparecía el mismo hombre. Llevaba una gran bolsa blanca en una carretilla justo antes de cargarla en su automóvil. Una escena espeluznante, captada por casualidad, que marcaría un giro definitivo en la investigación. Gracias a las imágenes, los investigadores lograron reducir la lista de sospechosos rastreando el vehículo hasta su propietario, Manuel Isla Gallardo, un hombre de 48 años que vivía en Tajueco y trabajaba en el ayuntamiento de un pueblo cercano. Manuel no tenía antecedentes penales ni historial de violencia, lo que dificultaba actuar sin pruebas contundentes. Pero tras intervenir su teléfono y seguirlo durante varias semanas, los agentes descubrieron una conexión clave. Manuel mantenía una relación con la pareja de Jorge, y según revelaría la investigación, ambos habrían secuestrado y asesinado a Jorge arrastrados por un conflicto pasional. Probablemente habrían logrado salirse con la suya, de no ser por una coincidencia casi imposible. Tajueco es un pueblo diminuto, con menos de 50 habitantes. No hubo testigos, no había cámaras, nada. Pero ese día, un vehículo de Google pasó por allí, por primera vez en 15 años, y captó justo el momento clave. El 11 de noviembre, Manuel y su pareja fueron arrestados. Para entonces, los investigadores ya contaban con pruebas suficientes que los vinculaban con la desaparición de Jorge. Durante el registro de su vivienda, hallaron nuevos indicios. Y poco después, los restos de Jorge fueron encontrados en un cementerio a solo 15 minutos del lugar donde todo había comenzado. Desde su detención, Manuel, de nacionalidad española, y Susana, de nacionalidad cubana, han permanecido en prisión preventiva a la espera de su sentencia. Si buscas esta dirección en Barron, Wisconsin, en Google Street View, verás patrullas, cintas policiales y el silencio helado que queda tras una tragedia.
La imagen fue captada el 16 de octubre de 2018, pero lo verdaderamente aterrador ocurrió apenas un día antes. Eran las 12:50 de la madrugada cuando un joven de 21 años, Jake Thomas Patterson, llegó hasta la casa de la familia Close. Tocó la puerta y fingió ser policía. James Close, el padre, exigió ver una placa antes de abrir. Pero Jake no traía una placa, traía una escopeta. Sin decir palabra, disparó a través de la puerta y le quitó la vida en el acto. Luego apuntó al cerrojo, disparó de nuevo y entró. Dentro de la casa, Denise Close se había encerrado en el baño junto a su hija de 13 años, Jamie. Desde allí hizo una aterradora llamada al 911. Los oficiales llegaron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Poco después de la llamada a emergencias, Jake derribó también la puerta del baño y disparó contra Denise. Cuando la policía ingresó a la vivienda, ambos padres, James y Denise Close, ya estaban muertos. Pero había algo aún más alarmante. Jamie no estaba por ningún lado. Rápidamente los oficiales se dieron cuenta de que había sido secuestrada. De hecho, uno de los patrulleros que acudía al lugar cruzó sin saberlo con el auto en el que Jake escapaba con la niña. Según revelaría la investigación, Jake había desarrollado una enfermiza obsesión con Jamie. La había visto bajar del autobús escolar y desde entonces la estuvo vigilando durante semanas. Su único objetivo esa noche era secuestrarla. La llevó a una cabaña remota, escondida entre los bosques de Wisconsin, a más de 120 kilómetros de distancia, y la encerró. Mientras tanto, las autoridades comenzaron la búsqueda de inmediato, pero no tenían pistas concretas. Incluso el FBI emitió una alerta nacional y ofreció $25,000 por cualquier información que ayudara a localizarla. Pero los días pasaban y la esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse, hasta que, el 10 de enero de 2019, 88 días después de lo ocurrido, la policía de Wisconsin recibió una llamada que nadie esperaba. Douglas County 911. Hi, I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Closs. Tras 88 días de cautiverio, la joven logró escapar de la cabaña y pidió ayuda a una vecina de la zona. How did she come up upon your cabin? I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You gotta help me, you gotta help me." James logró esta increíble huida tras semanas, observando cuidadosamente la rutina de Jake. No era fácil. Jake no trabajaba, había renunciado a su empleo solo 2 días después del secuestro y pasaba casi todo el tiempo encerrado en esa cabaña, vigilándola. Solo salía de vez en cuando por unas pocas horas. Cuando tenía que salir, la obligaba a esconderse debajo de una cama, aprisionada con cajas pesadas y objetos que impedían cualquier intento de escape. Así la mantenía aislada del mundo y bajo su total control. Aún así, Jamie observó todo, a qué hora se iba, cuánto tardaba en volver, y esperó con paciencia hasta que se presentó la oportunidad perfecta. Y entonces escapó. Una vez a salvo, contactó a la policía y les contó todo lo que sabía sobre su captor. Gracias a su testimonio, Jake fue identificado y arrestado poco después durante una parada de tráfico. El 24 de mayo de 2019 se declaró culpable de todos los cargos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Gracias por acompañarme hasta el final, y en especial a quienes siempre se toman un momento para dejar un comentario. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.